Buenos días, amada iglesia. Les invito en esta mañana a que puedan abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, y vamos a continuar desarrollando este párrafo tan rico en contenido y en enseñanza, como lo venimos haciendo. En esta mañana nos toca desarrollar los versículos 6 al 8, pero a manera conectiva, como están tan entrelazados en el contexto anterior y posterior inmediato, vamos a leer el párrafo que va desde el versículo 4 al versículo 8. Si son tan amables, pueden leer 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Y haciendo simplemente un repaso a manera de contexto, debemos recordar que el apóstol Pedro viene sosteniendo a los hermanos que están justamente atravesando la prueba. Son los expatriados en la dispersión. La mayoría de los lectores de esta carta eran judíos convertidos. De ahí que tenga tanto lenguaje judío la epístola y tantas citas conectivas al antiguo pacto. Era el lenguaje habitual de ellos. Pero la manera en la que Pedro los está alentando y sosteniendo es diciéndoles de que deben ellos acercarse a Jesús. Habíamos estado viendo que el llamado a estar cerca de Jesús, a acercarse a Jesús, es el secreto que Él les está transmitiendo para que entiendan que esa es la manera de atravesar la prueba de manera victoriosa. Y entonces comienza a desarrollar justamente que Jesús es la piedra viva, que es la piedra desechada por los hombres, pero que para Dios es escogida y preciosa. Él comienza a decirles que en cuanto ellos se acerquen a Jesús, y obviamente al estar en Jesús, ellos son constituidos piedras vivas. El hecho de haber creído en Él, el hecho de haber confiado en Él, los constituye a ellos ahora un templo, el templo espiritual donde mora Dios.
el tener contacto con Jesús los ha hecho a ellos el lugar terrenal donde mora Dios. Y entonces hace en parte de su escrito siempre una comparación entre lo que era el templo de la antigüedad y el nuevo templo, que es el templo espiritual. El judío estaba habituado a este lenguaje, sabía que Dios moraba en ese lugar físico, pero el proceso de la redención ha llevado a que ahora, al venir Cristo, las piedras que se acercan a Él son piedras vivas y son construidos como un templo vivo en el cual mora Dios. Y todo esto Pedro lo hace bajo un contraste, siempre mostrando que el mundo incrédulo es incapaz de poder funcionar como un templo, el templo vivo, el templo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no habita en todo el mundo, habita en su pueblo esparcido en el mundo. Y todo esto es porque más abajo les va a decir a ellos que ellos deben testificar y deben ser justamente los que muestran a Dios y los que muestran a Cristo al pueblo que los presiona, a la gente hostil que los aborrece, a los que aborrecen al Señor y los aborrecen a ellos. Y en medio de todo este desarrollo se encuentra justamente la porción que nos mantiene en esta mañana abocados. Y entonces Él les dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. El punto es que es un llamado impetuoso a estar apoyados, afirmados en Cristo. Es un llamado impetuoso a tener un afecto profundo por Cristo, una conciencia clara de quién es Cristo, porque el resultado de estas dos actitudes es erradicar la vergüenza. El que confía en Cristo, el que ama a Cristo, no padecerá vergüenza. Y esto es algo tremendo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y en esta línea en donde él marca un contraste, muestra que justamente todos los opresores y todos los hostiles que están observándolos desde afuera y burlándose de su cristianismo e incluso persiguiéndolos y hasta comprometiendo la seguridad en sus vidas, el Señor se va a hacer cargo de ellos. Pero los que están anclados en la roca viva, en la piedra viva, no pasarán vergüenza ante ellos. El sermón en esta mañana se titula Atravesando las pruebas, sujetos a Cristo. El primer punto del sermón se titula Atravesar las pruebas sujetos a Cristo depende de tener profunda seguridad en Él. Y se extrae del versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Seguridad en Él. El segundo punto del sermón: atravesar las pruebas aferrados a Cristo depende de experimentar un profundo afecto por Él. Para vosotros, pues, dice el versículo 7 y 8, los que creéis, Él es precioso.
Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y en este maravilloso párrafo, el apóstol Pedro vuelve justamente a alentar a los hermanos perseguidos a que se aferren al bondadoso Dios, que los ha colocado por gracia sobre la roca de la salvación, que es Cristo. El pastor John MacArthur cita en su comentario de la primera carta de Pedro y dice lo siguiente: Dios sigue siendo la fuente infinita e inagotable de toda bondad, visibles en las bellezas de la creación y experimentada en su misericordia hacia los pecadores. Su bondad suprema y más generosa es el regalo de la redención del pecado que culmina con la vida eterna. Y el apóstol Pedro lo que está justamente queriendo es esto. Él quería que sus lectores siguieran enfocándose en la bondad de Dios, quien ha concedido todos los privilegios espirituales a través de Cristo. Él los alienta llevándolos al cimiento en el cual ellos están. Él les demuestra cómo es posible que ellos sean construidos como un templo espiritual. Y Él les lleva a enfocarse a mirar a Cristo y les dice: Cristo es esa piedra angular donde ustedes están afirmados. Es imposible que el edificio espiritual se construya sin las líneas que proyecta la piedra angular cimental en el edificio. Él vuelve a decirles: el hecho de que ustedes sean templo de Dios es un acto de gracia. El hecho de que ustedes sean construidos como casa espiritual es un don de gracia. Han sido llevados a Cristo y han sido colocados como bloques espirituales que construyen un edificio. Por lo tanto, están parados, cimentados en la piedra angular, la principal piedra, la piedra del ángulo, la cual es el Mesías prometido que ha venido a este mundo. Pedro les dice: todo lo que a ustedes les ocurra está relacionado con la función de este templo espiritual a través del cual Dios se muestra a los hombres. Entonces, el primer punto es: depende de tener profunda seguridad en Cristo. Es lo que en el tiempo de la prueba y en el tiempo del dolor y en el tiempo de la adversidad y de la dificultad comienza muchas veces en el creyente a flaquear. Somos débiles y cuando el tiempo de la prueba y del dolor es prolongado, el creyente tiende a olvidar esto. Pedro les está diciendo: afírmense en Cristo. Tengan profunda seguridad en Él. Miren quién es Él. Él los alienta de esta manera a que se aferren a Cristo. Recuerdo cuando era adolescente en uno de los campamentos a los cuales nos enviaban mis padres, el grupo de muchachos, sabiendo que no sabía nadar. ¿Qué puede hacer un grupo de muchachos adolescentes? ¿Qué puede hacer? Me agarraron entre 6, por eso me pudieron agarrar, y me tiraron al medio de un lugar que tenía por lo menos 6 metros.
Nunca deseé tanto, porque iba para abajo, tragaba agua, subía. Nunca deseé tanto estar sobre la roca. Hasta que llegué al lugar. Obviamente, Pedro les está diciendo a ellos, cuando hay inestabilidad, cuando no tocas el fondo, cuando todo lo ves oscuro, cuando el agua superó la medida de tus labios, cuando incluso estás ahogándote, debes entender que debes pisar la roca. Esa es Cristo, es la que no se mueve. Él los alienta llevándolos justamente a una expresión del profeta, el cual está prometiendo lo que habría de venir. Y en Isaías 28:16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Es la promesa que el profeta hace del futuro advenimiento del Mesías. Ya más de 7 siglos atrás de su venida, Él era anunciado. Él es la piedra que el Padre pone. Es una piedra que los edificadores van a desechar, pero es la piedra que justamente, al ser probada, angular, preciosa y de cimiento estable, es la que Él pone en Sión. Y sabes, la palabra nos lleva a una meditación en esta mañana. La manera en la que tú percibes tu realidad tiene que ver con el cimiento que tienes. La manera en la que tú percibes la realidad y reaccionas frente a tu realidad tiene que ver con tu relación con esta piedra. Esa es la que puso Dios. Esa es la que está en el cimiento del edificio. De hecho, tú no serías iglesia sin Él. Y Pedro les está diciendo, esta es la piedra que puso Dios. La relación con Jesús no pasa simplemente por la esfera superficial de prácticas religiosas. La relación con Jesús pasa por el profundo reinado, el gobierno que Él lleva de tu pensamiento, de tu sentimiento y de tu conducta. El estar anclado en una roca de salvación para el fariseo era venir de Abraham. Llegaremos a Dios, somos de Dios. Para Jesús eso solo era ser un sepulcro pintado de cal. De hecho, se lo dijo a Nicodemo. Con toda la estructura que tenés, te voy a dar un solo secreto. Si no nacés de nuevo, no entrás al reino de Dios. Estar anclado en la roca es tener vida. Y cuando uno tiene vida, la vida se experimenta desde adentro hacia afuera en todas las relaciones que tenemos frente a la prueba, frente al dolor y a nuestra manera de actuar para con los que nos atacan, nos persiguen, nos aborrecen, nos excluyen. Estar parado sobre la roca, más que orar todos los días y tener una buena formación bíblica, que es hermoso, valedero, básico, son medios de gracia y nunca se los debe descuidar. Estar anclado sobre la roca significa que en el momento de la demanda, en donde el mundo reaccionaría con desesperación, el cristiano muestra la paz de Jesús. Estar anclados en la roca, seguros en Él, es que cuando la presión de la vida para el impío genera
tensión, desesperación, amargura, violencia, para el que es templo espiritual, genera exaltar a Dios. Pedro los llama a entender que ellos están sobre esa piedra. Y esto es estar seguros. Esta expresión del profeta Isaías que cita el apóstol Pedro contiene la promesa de que cuando Cristo venga por primera vez, Él sería la piedra angular de la nueva casa espiritual que habitaría Dios. Y que está formada por todos los creyentes de todos los tiempos. Él la instituye, pero la hace parte de los que confiaron y creyeron en Él en el antiguo pacto y de los que confiaron y creyeron en Él antes del antiguo pacto, antes de Abraham. Y es justamente la casa en la que están siendo edificados todos los contemporáneos de Jesús y los que habitan hoy y habitarán la tierra creyendo en Él hasta el momento de su segunda venida. Esa es la casa que habita Dios. Es por eso que en el Evangelio de Mateo capítulo 21 y el versículo 42 Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en este texto de Mateo, el mismo Señor Jesús expresa que Él ha sido instituido la piedra angular que sostiene y que contiene todo el edificio de Dios. Entonces, a ver, si tú estás en la roca que es Cristo, y si tú estás parado en la piedra angular que delinea, es la que proyecta los ángulos que sigue el edificio. Si le sacas esa piedra, no queda nada en pie. Mi pregunta es esta: ¿cómo estás reaccionando en la vida hoy? Cuando te falta el dinero, cuando se te enferma un chico, cuando venís de problema en problema. ¿Cómo estás reaccionando hoy? El Señor nos llama en esta mañana a atravesar la prueba, seguros en Jesús, seguros en Él. Él es la roca. Ah, perfecto, pero prácticamente, ¿qué significa esto? Esto significa confiar en Él. Esto significa que las fuerzas verdaderamente vienen de Él. Hay dos maneras de decir que estamos en la roca. Decirlo intelectualmente o experimentar que cuando todos están agotados, tú puedes adorar, alabar y confiar. Esa es la gran diferencia. La piedra angular es la que delinea toda la construcción, pero es la que la sostiene. No en vano el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días. No me fui. Me fui físicamente, pero reino en ese templo espiritual. Entonces, el punto es el siguiente: en la medida en la que te ahoga la situación sin que le encuentres una salida, debes ser llamado a revisar tu relación con Jesús. En la carta de Pablo a los Efesios capítulo 2 versículos 19 al 22 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no están más lejos,
ya no están más sin Dios, ahora son miembros, son conciudadanos de los santos, miembros de esa casa espiritual, acabarán en esa gloria. Son miembros de la familia de Dios, y ahí explica Pablo, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero ellos a su vez están anclados sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. En quien, allí, parados allí, no fuera del fundamento, en quien todo el edificio, bien coordinado, por eso es una piedra angular. Si todos están parados en Cristo, nadie está fuera de línea. Y me hacía acordar una construcción. Cuando uno va entrando a Buenos Aires, seguramente han andado por ahí, no es tan lejos, pero cuando uno va pasando, no me pregunten qué calle es de todos ese enramado que si le erra el GPS peligro, ¿no? Podés dar vuelta 2 o 3 horas sin salir. Pero si le diste bien, vas a ver de este costado construcciones, pero construcciones que han sido hechas sin plomada. Y entonces uno ve que es un edificio, es recto cuando te acercás, pero es curvo de lejos. Gracias a Dios que el que construyó no se le ocurrió pasar 1 centímetro más del centro de gravedad, porque eso hubiese matado gente. Si la inclinación supera el centro de gravedad, se viene abajo. Pero el punto es que no tuvo una línea, no tuvo una piedra angular, y todo salió torcido. Pero Pedro les está diciendo, ustedes están sobre la piedra angular y ninguno de ustedes debe estar fuera de línea. Todos están dentro de un mismo propósito, y lo que Dios quiere es glorificarse a través de ustedes. Amado hermano, tu hoy es Cristo. Esto prácticamente es lo que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es una expresión que te grafica de manera dibujada lo que Pedro les está tratando de decir. Sean edificados bajo la línea que el ángulo ha delineado. No te puedes salir de Cristo. Tu vida es Cristo. Tu vida es Cristo. Cristo es tu vida cuando tienes poco. Cristo es tu vida cuando tienes mucho. Cristo es tu vida cuando tienes felicidad, y Cristo es tu vida cuando tienes angustia y dolor. Entonces, esto es lo que debemos entender. Pedro los está llevando a entender lo siguiente: deben estar seguros en la piedra angular que es Cristo. Él sigue enfatizando que descansen en Jesús y que se sientan seguros en Él, debido a que Cristo es el Mesías que el mismo Padre puso en Sión. Y es por esto que Él les dice: he aquí pongo en Sión. Es un acto de Dios. Dios ha querido establecer al Mesías, Dios ha querido que Él ejecute la obra de la redención, y Dios ha querido entregarle al pueblo santo para que Él los compre en la cruz. Dios ha querido edificarte como templo de Él. Dios te ha hecho su familia. ¿Qué les está diciendo Pedro? ¿Tú crees que si Dios ha hecho todo esto, está fuera de tu dolor y de tu tiempo de prueba? Si Dios ha hecho esto, ¿está fuera de tu sufrimiento, desentendido de tu necesidad? El Mesías iba a venir a esta ciudad que es Jerusalén, a establecer su reino espiritual entre quienes habrían de creer en Él. Y esto es lo que encontramos expresado también en el Antiguo Pacto por boca del profeta Zacarías en el capítulo 1 y el versículo 17. Él dice: clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión,
y escogerá todavía a Jerusalén. El hecho de que Dios haya puesto la piedra angular sobre donde se edifica todo el edificio es que ahí está la abundancia del bien. El problema es que cuando uno está en la prueba y en el dolor, no lo ve. ¿Cuáles son frecuentemente las expresiones que la mayoría tenemos? Dios se olvidó de mí. Él ya no me escucha. Mientras más cerca estoy de Él, peor me va. Todas expresiones que surgen de no obedecer lo que Pedro dice. Párate sobre la piedra angular. Y comencé a entender que toda bendición está en Él. ¿Cómo puedo hacer para entender que toda bendición está en Él? Anda Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es lo que Pablo le transmite a los Gálatas. Al internalizar esta realidad, él les demuestra que si está andrajoso con un harapo, su plenitud es Cristo. Y que si está verdaderamente con un vestido nuevo, su plenitud sigue siendo Cristo. Entonces, él les está diciendo, la vida mía es Cristo. A pesar de que el gobierno terrenal del Mesías fue rechazado, y Pedro lo va a decir, haciendo el contraste entre los que no creen, él inició un reinado en su primera venida, cumpliendo lo prometido, y estableció su gobierno espiritual en los corazones de todos los que el Padre le entregó para que crean en Él. Ahí inició un reinado Cristo y lo sigue desarrollando hasta que lo concretará en el tiempo final. Pero eso quiere decir que el templo de Dios, esa casa que somos nosotros, tiene un rey. Y ese rey ejecuta su reinado hoy. Es por esto que no podemos estar en el tiempo de la prueba y el dolor cuestionándole a Dios. ¿Por qué a mí? Tampoco enojándonos con Él. Es un reinado. Tú debes estar bajo la guía del Rey en el tiempo del dolor, en el tiempo de la alegría. Debes estar confiado, seguro, bajo el reinado del Rey en el tiempo de la escasez como en el tiempo de la abundancia. Y es esto lo que Pablo transmite diciendo, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo yo estoy puesto ya bajo una enseñanza, lo he aprendido. Entonces eso es lo que significa para él, para mí el vivir es Cristo. Todo lo vive en Él. Y todo este lenguaje indica justamente que es Dios quien ha establecido esta piedra principal y angular de su nuevo templo, que es la iglesia, y la ha equipado de manera única para su tarea. Y es por esto que Pedro aclara y dice, esta piedra que el Padre ha puesto, la que delinea la línea donde ustedes deben ser edificados. Esto quiere decir, no intentes, si sos salvo, procurar ver la vida fuera de Jesús. Eso es salirse de línea. Como yo no encuentro respuestas en la Biblia, y me ha tocado en la consejería. Y bueno, mire, yo intenté buscar algo en la meditación trascendental, en la concentración, en el yoga, en las filosofías orientales. Esto es mofarse de Jesús. ¿Estás anclado en la piedra o estás fuera de línea?
Y vos decís, ¿pero y qué es estar en línea? Señor, gracias por lo que me está pasando hoy. Eso es estar en línea. ¿Sabes una cosa, Señor? Estoy tan cansado de sufrir, pero lo único que clamo es que te glorifiques, mostrando que tú das fuerzas al que ya no tiene ningunas. Señor, yo no entiendo la situación, pero ¿sabes lo que quiero? Que sea glorificado tu nombre a través de la situación que yo no entiendo. Eso es estar en línea, eso es ser casa de Dios. ¿Cuándo uno se sale de línea? Ah, ¿a mí Dios no me responde? Me voy a otro recurso. Entonces quiere decir que el Señor fue simplemente un recurso de paso. Eso es estar fuera de línea. Y Pedro les está diciendo claramente, ustedes están sobre un edificio espiritual. El Padre ancló la piedra angular, la que Él talló, para que nunca se salgan de línea. Quédense ahí. Ese es el mejor lugar, les dice Pedro. Desde ahí van a testificar a los que los aborrecen, a los que se burlan, porque ustedes, al estar parados allí, hoy o mañana, tarde o temprano, serán librados de la vergüenza. Y entonces es ahí donde Pedro profundiza el concepto e incluye un calificativo. Esta piedra es escogida. No es cualquier piedra. El edificio de ustedes es el más seguro porque el arquitecto es Dios. La vida de ustedes no tiene un solo instante fuera de propósito. Eso quiere decir. El problema es cuando tú no encuentras en Cristo el propósito de tu vida. Ese es el punto. Esta piedra escogida significa que fue elegida de Dios. Y este lenguaje lo utiliza Pedro sabiendo que los lectores judíos creyentes tenían en mente el proceso de la construcción del templo de Salomón. Ellos lo habían leído en los libros del Antiguo Testamento. Los libros relatan que los trabajadores, cuando construyeron el templo, prepararon las piedras por adelantado y las llevaron al lugar tal como lo aclara el libro de Reyes, por ejemplo, primer libro de Reyes, el capítulo 6 y el versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Era apoyar los bloques. Esto quiere decir, tu vida hoy tiene detrás un arquitecto perfecto. No es cuestionarte por qué Dios no haces lo que yo te pido. Es revisar, ¿estás en línea? ¿Estás en la línea de la construcción? Hay solo dos formas de no estar en línea. La primera, no ser iglesia. La segunda, ser desobediente. Y es por eso el contraste, ya lo voy a ir conectando. Pedro hacía un contraste con los que no pueden obedecer a la palabra, pero eso es imposible para con los que están en línea. Están en la construcción de las líneas que tira el ángulo, la piedra angular es Cristo. Tu vida debe ser Él. Eso es estar en línea. Y él de esta manera establece una analogía a la elección que Dios hiciera de Cristo en la eternidad, como el fundamento sobre el cual
Él construiría su templo espiritual, el lugar en donde Él moraría en la tierra. ¡Qué tremendo! ¿Tú te has puesto a pensar que has sido elegido por Dios para ser el lugar donde Él mora en la tierra? Este concepto es el que tantas veces golpeó mi vida, pero tantas veces me ayudó a caminar recto, entendiendo que es el lugar desde donde Dios se muestra. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, el capítulo 3 y versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto es tremendo. Pablo le está haciendo ver a Timoteo que aún el tiempo en el que él va a tardar en volver es un tiempo valioso en la función que tiene Timoteo como una piedra viva que muestra a Dios en esa casa. Él dice que esa casa, la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. El Padre talló esa piedra en la eternidad. La hizo con un ángulo perfecto para que el edificio que se construye sobre ella siga esa línea y quede verdaderamente estructurado y pueda ser templo en esa línea. Y tú me dices, ¿y dónde lo dice la Biblia? Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para estar en línea. No, no dice así. Para buenas obras, sí dice así. Las cuales Dios preparó de antemano para que estemos en línea, para que anduviésemos en ellas. Somos edificio de Él. ¿Qué querés inventar? ¿Qué querés inventar? Si está todo hecho. Solo viví. ¿Cómo, pastor? En línea. ¿En qué línea? En la del reinado de Jesús, te vaya bien o te vaya mal. Esa es la línea de la cual no te podés salir. Esa es tu línea. No busques en otro lado. Esa es tu línea. Confía en Él. Eso les dice Pedro. Descansen en Él. Relájense en Él. Esta piedra divinamente tallada, escogida, fue apartada y fue preparada, tallada desde antes de la creación del mundo. Como lo enseña Pablo cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, una carta más de él, hacia el pastor Timoteo, el cual él mismo está preparando. Y él les dice en el capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La elaboración de la redención es antes de que el pecado entre. No es un plan B. La elaboración de la redención es antes de que el mundo fuese, y en esa elaboración perfecta, en este plan perfecto que Dios diseña para exaltar y glorificar su nombre, Cristo es escogido como la piedra
angular. Es imposible que un verdadero cristiano mire su vida fuera de Jesucristo. ¿Lo va a decir la carta? Y sí, más adelante dice, ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Antes de que el mundo fuese, antes de que el pecado se introdujese, antes de que el plan de redención corriese, se desplazase dinámicamente en el tiempo, ¿Cristo ya estaba tallado? Entonces, el Señor te invita en esta mañana no a tratar de presionar a Dios que haga lo que vos querés. A través de la carta de Pedro, el Señor te invita a que busques de nuevo tu línea. Si tenés quejas, si no tenés más ganas de seguir adelante, si lo único que tenés para con Dios es reproche, enojo, solo te invito a que pienses, mi amado hermano, es probable que un pie se te haya caído de la pared, estás colgando. Y sabes, cuando alguien está colgando de un edificio alto, lo más seguro es que si se te ve el cuerpo, te hagas pura en el piso. Tenés que estar en línea. Seguí confiando en Jesús. ¿Qué significa esta expresión tan nuestra? Hacerse pura en el piso. Y es tener que entrar en un momento y en un tiempo de disciplina del Señor para volverte a Él. Frente a la prueba, frente al dolor, frente a la dificultad, ya no quebrás tus rodillas, ya buscas otras alternativas. Frente a la prueba, la adversidad, y cuando no todo sale como vos reclamás, ya tu lectura bíblica no es tan frecuente. Ya buscas otros libros, recurrís a otras ciencias, recurrís a lo que no proviene de la inspiración divina. Eso significa hacerse puré en el piso. Quédate en la línea. Es la piedra que ha sido tallada en la eternidad. Cuando uno no le encuentra vuelta, la palabra nos enseña cuál es el norte. ¿Sabe cuál es el norte, hermano? El norte es el autoexamen, pasarnos por la palabra y arrepentirnos de lo que el Espíritu nos marca, que debemos pedir perdón. Pablo les deja en claro a Timoteo que la gracia que nos ha sido dada en Cristo fue dada antes de los tiempos de los siglos, y él hace alusión a que el Padre planificó la redención y que estableció de antemano que el Hijo de la Trinidad sería la piedra angular, es escogida, sobre la cual se apoyaría el templo espiritual del cual tú formas parte. Es por eso que la palabra dice, la cual casa somos nosotros. Pedro se está refiriendo a la piedra angular y ahora le aplica un nuevo calificativo. No solamente es escogida, no solamente que es algo que determinó Dios, ese reinado espiritual de Cristo en la iglesia, es un diseño de Dios. Y estar bajo el reinado de Cristo es estar en línea, es funcionar como casa, es respaldar, ser columna y baluarte de la verdad. Esto es ver la vida a través de Cristo. Esto es reaccionar en la vida como reaccionó Cristo. Esto es copiar el carácter de Cristo, su mansedumbre, su humildad, su paz, su paciencia, su fidelidad, su entrega, su sacrificio, su obediencia. Pero Pedro dice, esta piedra es preciosa.
no solamente es escogida, Pedro dice es preciosa. Y el término en el original dice es irreemplazable y es de alto precio. No se la puede sacar del lugar. Si fabricáramos otra, el edificio cae. No hay otra. Y esto es algo tremendo porque nos va llevando al punto de convergencia más abajo, en donde dice que la vida de una persona depende de la relación con esa piedra. O desde que fue puesta la piedra hay dos alternativas. O estás construido en ella o ella cae y te aplasta. Cuando Pedro dice que esa piedra es preciosa, él está diciendo es irreemplazable. Es la piedra principal de toda la construcción. Pedro la describe como piedra del ángulo, lo cual indica que es la piedra que establece todos los ángulos adecuados para el edificio. Todas las paredes están en plomo y están trabadas y pueden ser un volumen que no cae porque está Cristo como el ángulo que la delinea. Y ese es el punto, que cuando un miembro de la iglesia comienza a caminar fuera de línea, la iglesia lo siente. El Espíritu Santo muestra cuando alguien está fuera de línea. Es un templo espiritual. Cuando la Escritura dice que somos templo de Dios, no es una figura, es que Dios está en vos. De lo contrario, tendríamos que interpretar Efesios 1, 13 y 14 de otra manera. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. 1 Corintios 3, 16. ¿O ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No se puede cambiar esta piedra y los que tenemos a Dios estamos sobre ella. En 1 Corintios 3:11, Pablo lo confirma y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ay, pastor, ¿y todo esto cómo cierra? ¿Por qué para los que están en prueba? Bueno, repasa el desarrollo. Pero un templo espiritual que está hecho para ser columna y baluarte de la verdad, significa que cuando tú estás en prueba, estás en línea, cuando tus reacciones muestran la verdad. Cuando vivís el dolor a través del evangelio, no a través del capricho. Cuando vivís la abundancia a través del evangelio, no a través del capricho. Ese edificio, al estar en línea, ha sido diseñado para transmitir algo, la verdad. Ese edificio muestra a Jesús. Él es la verdad. Y es por esto que quien forma parte de esa casa, que está delineada de manera perfecta por la piedra angular que es escogida y que es preciosa, la cual es Cristo, Pedro les asegura y sigue diciendo, y ahí vamos entrando más en profundidad, él dice, no serán avergonzados.
Es exactamente la misma voz del antiguo pacto. Es bienaventurado el hombre que confía en Jehová, no será avergonzado. Pero es que se me hace pesado el día y se me hace pesada la vida. A veces el Señor permite que sea así. No te salgas de línea. Síguele diciendo: Señor, son tuyos mis tiempos. Es tuyo mi día, no es mío. ¿Tú tienes el poder de darme un día más o tienes el poder de que este sea mi último día? Tú eres Rey, eres Señor. Pedro les está diciendo: atraviesen la prueba firmes en Él, aferrados a Él. Esta palabra avergonzado que Pedro dice, no vas a ser avergonzado, no vas a ser la mofa del espectador ajeno a la iglesia. El que está viendo, a ver ahora, a ver si sigue confiando, a ver si sigue creyendo en ese Dios que él dice tener. El que está anclado en la roca siempre muestra a Cristo. Y la persona que no tiene fe, los que van a recibir a la piedra que les va a caer encima en el día del juicio, porque todo juicio el Padre ha dado al Hijo, Él lo juzgará. Ellos no van a poder mofarse del que tiene fe y atraviesa la prueba confiando en Jesús. Al contrario, es esto lo que Pedro les está diciendo. Miren, si ustedes quieren ver el tiempo de prueba, entiendan que el Señor los está llevando a ustedes a ser el faro de luz que muestra a Cristo a los que se quieren burlar de ustedes. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando pretendan verlos caídos, enojados, destruidos, derrotados, apocados, enterrados, los verán en paz, esperando, gozosos, predicando y confiando. Eso es estar en la línea de ese templo espiritual que muestra a Jesús, a pesar de que las cosas no sean tan lindas. En Jeremías capítulo 17, el versículo 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Puede ser verdad esto? Su hoja estará siempre verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Eso es estar en línea. Y esto es antiguo pacto y tiene conexión directa con la misma voz. Pedro les está diciendo: descansen en Jesús. Están anclados en la piedra fundamental. Jeremías dijo: confía en Jehová. Pedro dice: confía en Jesús. Jeremías dice: vas a dar fruto. Pedro te dice: no vas a pasar vergüenza. La Escritura viene mostrando que la confianza puesta en la piedra viva provoca vida, pero esa vida es una vida abundante. Cuando tú entiendes que abundas en Cristo, a pesar de que las cosas no sean como vos querés que sean, entonces vivís en abundancia a pesar del dolor. Esto mismo lo podemos leer en el Nuevo Pacto cuando Pablo le escribe a los romanos y les dice, ahí en Romanos 10, 11 al 13, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere
no será avergonzado. Pedro y Pablo entregan la misma enseñanza. Es apostólica porque están anclados en la piedra, en Cristo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Tremendo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto quiere decir que Él es la piedra, es escogida y es preciosa. El que está anclado en Él no va a ser avergonzado. Él tiene abundancia de bendición. Por ejemplo, si la abundancia no es darte lo que pedís, la abundancia va a ser darte las fuerzas para atravesar la prueba. La abundancia de Él no va a faltar, a pesar de que lo material que esperas todavía no llegue, o lo emocional que esperas todavía no llegue, o la sanidad que esperas todavía no llegue, pero va a haber una abundancia en Jesús, la paciencia de Jesús, la fortaleza de Jesús, la constancia de Jesús, la obediencia de Jesús. Esa será tu abundancia. Eso es estar en línea. Esto significa que nadie puede caer de la estructura y que todo el edificio encaja de manera exacta y perfecta, tal como Pablo lo expresa cuando él le escribe a los Efesios y les dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y todo este lenguaje Pedro lo utiliza para dar seguridad a los que están en la prueba y el dolor, de que ellos forman parte de un templo espiritual apoyado en una piedra angular que es perfecta y que todas las cosas que ellos atraviesan forman parte del perfecto plan de Dios para la gloria de su nombre. No hay otra cosa en tu vida más que eso. Es por esto que el apóstol Pablo expresa a los romanos lo siguiente en el capítulo 8, versículo 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si hay algo que Pedro quiere expresar al pueblo que está en prueba, es que la atraviesen bajo la seguridad de que están en Cristo y que recuerden que toda bendición que el Padre otorga a su pueblo siempre es a través de Él. Y de la misma manera que otras bendiciones espirituales llegaron a través de Él, la liberación de esta opresión de la prueba también llegaría a través de Él. Y esto es estar en línea. Y quiero llevarte a la reflexión en esta mañana. ¿Eres consciente que el Señor es la principal piedra del ángulo? ¿Qué quiere decir esto? Es que tú no eres nada sin Jesús. Es lo que el Evangelio enseña. Separados de mí, ¿qué podés hacer? ¿Podés hacer algo? Nada. Pero entonces, ¿eres consciente de que Él es la principal piedra o pretendés ser vos el protagonista? ¿No te humilla esto? No importa lo que hagas, lo que sea,
Si tu intencionalidad no es mostrar a Jesús, revisa tus intenciones. Él es la principal piedra. No existe la iglesia sin Él. No existe el edificio sin Él. No sos el protagonista, sos convidado por gracia. Por eso es que Él nos llamó y nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso en sus almas. No te salgas de la línea. Estar en la línea es ser humilde y es ser manso. Es mostrar a Jesús. No es querer ser el brillo del edificio, la pared despejada, la piedra bien tallada. Él es la piedra escogida y preciosa. No existimos sin Él. ¿Eres consciente que tú mismo eres parte de ese edificio? Y el punto es este: cada vez que tu relación con Jesús es débil, sos como una piedra que se sale de plomo. Si nosotros vemos una pared y viene parejita y le echamos el ojo, como decimos, ¿no? Échale el ojo. Está torcida, está derecha, échale el ojo. Está todo bien, pero ¿sabes una cosa? Veo un bloque salido. ¿Dónde? Mira, ese está salido. Sí, tenés razón. ¿Por qué? Porque se salió de línea. ¿Cómo es tu relación con Jesús? ¿Estás en línea? Si tu confianza no está en Él, si tus intencionalidades no son mostrarlo a Él, tu bloque, vos, tu vida, queda fuera de línea. Si la intencionalidad es brillar por sobre la piedra principal, si tu intencionalidad es buscar ser el brillo, entonces te saliste de línea. ¿Vives avergonzado? ¿Vives prisionero de la desesperación y del temor en medio de la prueba y del dolor? Debes saber que la vergüenza terrenal significa que seamos burlados por los que no creen. Al observar la frustración, el decaimiento, el enojo, la angustia de un hijo de Dios que predica a un Dios que verdaderamente hace libre, pero vive en una prisión sin aceptar su voluntad. Esto es pasar vergüenza. Si un impío hoy puede verte apoyado en la piedra angular que sostiene la iglesia, ¿puede decir que a pesar de tu prueba te ve en línea? ¿Te ve descansar en Él? Atravesar la prueba firmes en Jesús, Pedro dice aparte, depende de sentir un verdadero afecto por Cristo. Y para vosotros los que creéis, dice él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Y luego que Pedro anima a los creyentes a que estén sujetos a Cristo cuando atraviesan la prueba, en medio de ese dolor, Él les recuerda que al ser la piedra donde ellos están parados, preciosa, debe manifestarse un afecto profundo por Él. Si la piedra es de gran valor, si la piedra es irreemplazable, si la piedra es la que te sostiene, la manifestación natural es el afecto a ella. Nunca uno está tan relajado, nunca está tan cómodo cuando todo se mueve que estar firme sobre una roca. Y yo puedo dar fe, cuando me tiraron al agua, lo más lindo fue salir a esa roca caliente y respirar aire y no tragar agua. El punto es que si la piedra es preciosa para ti, es imposible que no haya amor por Él. Y este es el punto de Pedro. Pedro confirma que la reacción natural del que está parado en esa roca es amarla,
es amarla. En Juan 8:42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y el verdadero amor por Cristo revela una correcta relación con Dios, que surge de haber creído en Él, tal como lo expresa Pablo cuando describe a los corintios lo siguiente. 1 Corintios 8:3 dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esta es la misma enseñanza que entrega el apóstol Pedro cuando él expresa en el 1:8: ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Si estás anclado en la piedra angular, tu amor por Él tiene que ser evidente. Debemos atravesar la prueba bajo el afecto profundo a Cristo. Y en relación al mismo tema, Juan escribe en su primera carta, capítulo 5 y versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. La fe en Cristo y el amor por Cristo van de la mano. Y Pedro les está diciendo a ellos: atravesar la prueba confiando en ese Cristo que es la piedra, significa estar seguros en Él y significa tener afecto profundo por Él. Y todo este lenguaje indica que la fe en Jesús, la que es otorgada por el Padre en el momento de la regeneración, y el consecuente amor por el Salvador, van de la mano, son inseparables. Y el punto es este: ellos debían amar a Cristo en medio de la prueba y el dolor. No salirse de Él, estar en Él, confiar en Él, ser leal a lo que aprendieron, vivir en Él. Y el contraste que Él hace es el siguiente. En primer lugar les dice: esto lo pueden vivir solo los que creen. Para los que creen, Él es precioso. La fe y el valor que tiene Cristo, la fe en Cristo y el amor por Cristo van de la mano en la salvación. Entonces hacemos un alto y reflexionamos. Decime, si estás en la prueba, en el dolor, si estás en un tiempo de dificultad, ¿te has asegurado de que verdaderamente haya profundo amor por el Salvador? ¿O Cristo solamente está siendo tu recurrencia para buscar el alivio? Cuando amamos a Cristo, lo amamos en medio del dolor, y cuando no todo va tan bien, lo amamos por quien es Él, no por lo que me da. Lo amamos por su ser, no porque hace lo que le pido. Lo amamos porque es la roca que está en el fundamento, y sin Él yo no sería iglesia. Entonces, cuando yo entiendo eso, no importa lo que tenga que pasar. Vale más ser casa de Dios, estar aferrado a Él, amarlo a Él, es lo que te lleva a que las cosas del tiempo presente nunca sean comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y Pedro hace el contraste y dice: pero para los que no creen, él les está diciendo: no se te ocurra intentar copiar a los que no tienen fe. Para los que no creen, la relación con Cristo es totalmente otra. Es la piedra, para vos escogida, preciosa, es tu cimiento, es el que te delinea el edificio. Para los que no creen, es juicio, caerá sobre ellos. El Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y de esta manera asegura que los judíos incrédulos fueron los edificadores que desecharon a Cristo, que es la piedra. Y todos estos que están persiguiéndolos son los incrédulos que van a recibir el juicio de esa piedra. Él les está diciendo en el mismo párrafo: descansen en Cristo, porque los que los oprimen, persiguen, hostigan, se burlan, ellos recibirán el peso demoledor de la piedra que los edifica a ustedes. Por eso es que Pedro dice: Él es piedra de tropiezo para los que no creen, y es roca que hace caer. Desde que Cristo está en el mundo hay dos alternativas: o sos de Él, o Él te juzgará. O estás en el edificio del reino, o estás fuera del reino. O vas camino a la gloria final, o estás yendo a la condenación. Desde que Cristo está en el mundo y ha venido, y Él reina en su iglesia, o estás pleno y completo en Él y ves la vida a través de Él, o sos una persona que tengas lo que tenga, nunca estarás completo ni saciado, ni sentirás abundancia y plenitud. Pedro dice que los que no creen se tropiezan en esa piedra. No creen a lo que Dios estableció como la roca de la salvación. Por eso van a ser juzgados en la eternidad, porque rechazaron el Evangelio, porque rechazaron a Jesús, porque rechazaron la invitación al arrepentimiento y a creer en Él. En San Mateo 13:41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y Lucas 20, 17 y 18 dice: pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y toda esta expresión habla de que hay un contraste. Tú estás en el edificio que tiene a Jesús como Señor y Salvador. La única forma de atravesar tu vida es amándolo. Y entender que los que no creen, que son los que se burlan, los que presionan, los que persiguen, están ya destinados por Dios a esa condenación. En San Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que si tú estás en este lugar, pero todavía no estás en la roca, que es Cristo, estar bajo este templo, pero no ser parte del templo vivo, es estar en la perdición. El Señor en esta mañana te llama a que te arrepientas de tu pecado y que entiendas que Jesús es quien cargó sobre su cuerpo el pecado del pueblo santo, y que Él en la cruz fue ofrecido ante Dios como el sacrificio que paga esa deuda. Dios sacrificó a Cristo para cobrar el precio de la deuda de todo aquel que cree en Él. Y lo que el Señor te invita en esta mañana es a que creas en Él, para estar anclado en la roca de la salvación y para ser parte de este templo espiritual donde Él mora. ¿Cuál es la medida real de tu amor por Cristo? Esa medida se manifiesta en si estás dispuesto a sacrificar todo por su reino. Eso es estar en línea, es amar a Jesús. ¿Él es tu descanso en medio del dolor? ¿Lo amas como la principal piedra del ángulo donde se apoya el templo del Dios viviente?
Esto prácticamente significa, ¿eres consciente que fuera de Él hoy te esperaría la desesperación en medio del sufrimiento? Fuera de Él no tendrías esperanza, fuera de Él todo es negro. Pero que por causa de Él tienes esperanza. ¿Reaccionas frente a las pruebas de la vida como lo hace alguien que va a ser desmenuzado por Cristo cuando venga? Bueno, los que van a ser desmenuzados por Cristo cuando Él venga son los que lo insultan, los que se quejan, los que abandonan, los que dicen, aborrezco todo lo que sea de Dios o provenga de Dios. Los que no creen, no tienen esperanza, no aman a Jesús. Pero el Señor te invita en esta mañana a que ames al Señor en medio de la prueba y el dolor, y a que te mantengas firme confiando en Él, porque Él es abundante y en Él hay esperanza. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la carta de Pedro, por su consejo, su apoyo. Señor, gracias porque la has dejado como fortalecimiento para atravesar el camino de la vida. Bendice a la iglesia y especialmente a los que están atravesando todo tipo de prueba o de dolor, cualquiera sea, que puedan encontrar que la abundancia de ellos está en Jesús y que no se salgan de la línea, que se queden confiando en tu reinado sobre ellos, para la gloria del nombre del Padre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.